En la sesión de hoy vamos a platicar sobre la hipoglicemia, sobre los niveles de glucosa, pero sobre todo los mecanismos que tiene el cuerpo, que poseen las células o los órganos para poder mantener esta glicemia. El término glicemia, yo sé que ustedes saben que se refiere a las concentraciones de glucosa en la sangre. Y eso es, cuando hacemos esa prueba, yo creo que es la prueba más realizada en todos los pacientes, ¿no? Siempre se pide una determinación de glucosa, de preferencia en ayunas, aunque esto no significa que no pueda ser tomada en estado postprandial, ¿no? Los niveles pues van de 70 a 100 miligramos, por debajo de 70 estamos hablando de una hipoglicemia, por arriba de 100 estamos hablando de una hiperglicemia. ¿Por qué es tan importante mantener los niveles de glucosa adecuados, mantenerlos dentro de los parámetros normales? Porque, como ustedes saben, la sangre es un eje integrador y como tal recibe glucosa de ciertos órganos y es capaz de distribuirla, de entregar estas moléculas de glucosa hacia otros tejidos. Y como sabemos, bueno, la glucosa es una fuente importante de energía para todas las células, aunque no es la única. Sin embargo, hay dos órganos o dos tejidos para los cuales es muy importante, o células, uno de ellos es una célula, para los cuales es muy importante la glucosa que va a llegar desde los tejidos hacia la circulación y de ahí para su ingreso en dicha célula. Y estoy hablando del glóbulo rojo. El glóbulo rojo depende totalmente de la glucosa que llega a la sangre. La glucosa que llega desde el intestino a la sangre, pues generalmente es la glucosa que está presente en los alimentos y que proviene del proceso de digestión y absorción. Sin embargo, el hígado también puede aportar glucosa de manera importante, el riñón también puede aportar de glucosa, esto con el fin de mantener los niveles de glucosa adecuados, óptimo. Algo que a veces no consideramos y que me parece que es bien importante es que la realidad es que somos un estado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener una célula hepática que envíe glucosa a la sangre y esa glucosa que está viajando en la sangre inmediatamente se va a incorporar al interior de una célula para ser metabolizado. ¿Qué significa esto? Que así como constantemente se está produciendo glucosa y pasa a la circulación, constantemente desde la circulación pasan hacia los tejidos. Y dentro de los tejidos pues va a sufrir transformaciones metabólicas, pues dependiendo del tipo de tejido, pero la que va a ser siempre va a estar, pues va a ser la glucólisis. Y no voy aquí a entrar en la parte de la glucólisis aerobia o anaerobia, voy a mencionar simplemente glucólisis como esa vía de degradación de glucosa, ¿no? Y con la que siempre identificamos a la energía, ¿no? Siempre pensamos en carbohidratos, siempre que pensamos en glucosa, pensamos en producción de energía, ¿no? Bueno, en este esquema les voy a mostrar un poquito sobre estos mecanismos que se encargan de mantener la glicemia, es decir, de estos mecanismos que hacen que los valores de glucosa, cuando hay una tendencia a la baja, puedan aumentar. Ahora, los órganos no solo son capaces de enviar glucosa, sino que nuestros órganos son capaces de enviar moléculas que pueden ser precursores de otro tipo de moléculas para poder a la larga o en un estadio final producir energía. Y ahorita les platico cuáles son. Siempre asociamos la obtención de energía con tres tipos de moléculas, ¿no? Estamos hablando de los carbohidratos, principalmente la glucosa, estamos hablando de los lípidos, principalmente los triglicéridos, y decimos, es la reserva de energía, ¿no? Aunque que quede claro, la energía no se reserva. Lo que sí se reserva son las moléculas que en un momento dado podemos transformar y a partir de ellas obtener energía. Y en tercer lugar se habla de los aminoácidos. A veces se menciona el término proteína, que es totalmente erróneo, ¿no? Jamás vamos a poder utilizar las proteínas como fuente de energía. De hecho, ni siquiera a los aminoácidos. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, la glucosa, cuando se degrada, me da energía directa, es decir, en la ruta de degradación, que es la glucólisis, se producen moléculas de ATP a partir de la fosforilación de moléculas de ADP. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en una vía que se conoce, por ejemplo, como el ciclo de Krebs, en donde el ciclo de Krebs por cada vuelta, pues también hay una fosforilación y me aporta moléculas de ATP. El principal proceso o punto metabólico dentro de las células en las cuales se produce una gran cantidad de energía se llama fosforilación oxidativa, que ocurre en la mitocondria.
Ahora, desde el punto de vista de estos tres grupos de reserva de energía, que sí se dice, y lo digo entrecomillado, pues la segunda fuente de la que se habla serían las moléculas de triglicéridos. Sin embargo, los triglicéridos, los ácidos grasos jamás me van a dar energía. El glicerol jamás me va a dar energía. Lo que sí me va a aportar el ácido graso son moléculas de acetilo que se van a ir al ciclo de Krebs y que en el ciclo de Krebs me van a conectar con la fosforilación oxidativa. Mientras que el glicerol se convierte en glucosa y después esa glucosa se puede metabolizar y me puede aportar energía. En la parte de los aminoácidos, pues los aminoácidos no existe una ruta metabólica en la cual estos al transformarse me aporten energía. Lo que sí puedo hacer con ellos es convertirlos en glucosa y después esa glucosa metabolizarla y entonces obtener energía. Y lo mismo aminoácidos que puedo convertir en cuerpos cetónicos que después se pueden degradar y entonces obtener energía. Y les platico cómo en este esquema, ¿no? Entonces, por alguna razón, obviamente principalmente asociado al ayuno, ¿no? En pacientes sanos. Un ayuno prolongado genera una disminución de los niveles de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque desde el intestino no estoy aportando suficiente glucosa, pero la glucosa de la sangre se sigue distribuyendo hacia todos los tejidos. Esto, por supuesto, hace que los niveles de la glucosa, de las moléculas de glucosa en sangre, pues disminuyan. Y esto es detectado por el páncreas. Y en respuesta, las células alfa, cuando hay una hipoglicemia, secretan una hormona polipepídica que se llama glucagón. Y el glucagón, pues como podemos ver aquí, tiene receptores en el hígado, tiene receptores en el tejido adiposo. Y entonces la idea es que se despierten mecanismos para hacer que los niveles de glucosa aumenten. ¿Por qué es tan importante aumentarlos? ¿Por qué es tan importante regular la glicemia? Porque el cerebro ocupa glucosa en aproximadamente un 80%. Y el glóbulo rojo en un 100% utiliza glucosa como fuente de energía. Entonces, esto hace muy importante el regular estas concentraciones de glucosa. Entonces, una de las vías por las cuales se normaliza la glicemia cuando hay una hipoglicemia es que el glucógeno, que seguramente ustedes recuerdan, el glucógeno es la reserva de carbohidrato de origen animal, ¿no? Porque también hay reserva de carbohidrato de origen vegetal, que es el almidón, ¿no? En la papa, en el arroz. Pero nosotros, en nuestros tejidos, la mayor parte de las células tiene la capacidad de almacenar glucógeno. El hígado, además de que tiene la capacidad de almacenarlo, tiene la capacidad de degradarlo por una vía que se llama glucogenólisis, pero este hígado, además de que me puede degradar glucógeno, puede hacer que las moléculas que se obtengan de él, que son moléculas de glucosa 6-fosfato, se quite de el grupo fosfato porque tiene una enzima que lo hace y entonces me da glucosa libre. Entonces con esto podemos ver que el glucógeno hepático tiene la capacidad de enviar glucosa a la sangre y con ello hacer que se aumenten los valores, ¿no? Y acercarnos a la normoglicemia, ¿no? Ahora, ese es desde la reserva de glucosa en el hígado, ¿no? Sería uno de los mecanismos por los cuales se normaliza la glicemia. Otro mecanismo sería que en el tejido adiposo el glucagón active la degradación de triglicéridos. Esto es una lipólisis. Al haber una lipólisis sabemos que el tejido adiposo tiene una gran cantidad de funciones, ¿no? Porque se producen, es un órgano endocrino y se produce una gran cantidad de mediadores bioquímicos, pero una de las principales funciones identificadas históricamente en el tejido adiposo fue su capacidad para almacenar triglicéridos en una gran cantidad, ¿no? Entonces, estos triglicéridos se pueden degradar y como sabemos que los componentes son los ácidos grasos y el glicerol, pues bueno, el triglicérido libera un ácido graso, se queda como diacilglicérido. Posteriormente, este diacilglicérido libera otro ácido graso. Estas son las proteínas que se encargan de transportar hacia la membrana al ácido graso, ¿no? Fatty acid binding protein. Y bueno, el diacilglicerol pierde su otro ácido graso y se queda como monoacilglicérido o monoacilglicerol. Posteriormente, el monoacilglicerol pierde el último ácido graso y la molécula o se separa pues en sus componentes, ¿no? El último ácido graso y la molécula de glicerol. Y ambos pasan a la circulación. Recordemos que el ácido graso viaja en la circulación unido a la albúmina y de ahí es dejado en el hígado.
mientras que el glicerol viaja y también se incorpora al hígado, no requiere de ningún transportador en circulación. ¿Qué hacemos con el glicerol? El glicerol, que es un alcohol, lo podemos transformar en intermediarios de la glucólisis. Esta ruta metabólica por la cual el glicerol se convierte en intermediarios de la glucólisis se llama gluconeogénesis. Y como esto ocurre en el hígado, pues el producto final es llegar a glucosa, pero antes de llegar a glucosa formamos glucosa 6-fosfato, que así como la glucosa 6-fosfato que venía de glucógeno trae un grupo fosfato, pues se lo quitamos, el hígado tiene esta capacidad, entonces obtenemos glucosa libre. Mandamos glucosa a la sangre, entonces los niveles de glucosa siguen a la alza, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el ácido graso? Recordemos que el ácido graso es la principal fuente de energía en el corazón. ¿Qué ocurre en el corazón? Pero lo voy a mostrar aquí en el hígado. El ácido graso, como les decía, va a viajar unido a la albúmina, es dejado en el hígado, y el hígado graso, sobre todo los de cadena larga, requieren de transportadores para poder ingresar hasta la matriz mitocondrial, que es donde se encuentran las enzimas de la beta oxidación. Entonces requiere de carnitina. La carnitina se obtiene de un aminoácido que se llama lisina. El hígado forma su carnitina y esta carnitina también puede salir a la circulación para que llegue al músculo. El músculo no produce carnitina. Y entonces esta carnitina ayuda al ácido graso a ser reconocido a través de un grupo de proteínas, son varias, que se encargan de reconocerlo, permitirle el paso, y una vez dentro de la matriz mitocondrial, la carnitina se separa del ácido graso y regresa a traer otro ácido graso, ¿no? Está reciclándose y se está reutilizando más bien. Entonces, el ácido graso va a entrar en el proceso de beta-oxidación. El resultado de una beta-oxidación es una molécula de acetilcoenzima A con un NAD y un FAD, pero ese acetilcoenzima A lo que hace es incorporarse al ciclo de Krebs. Y una vez en el ciclo de Krebs, ese acetilcoenzima A pues va a hacer que esté de la vuelta y se conecte a través de sus NADs y sus FADs con la cadena de transporte de electrones, que a su vez ahí hay toda una serie de mecanismos que por ahí creo que ya expliqué en un video, si no estará más adelante. Y bueno, está aquí la fosforilación, la ATP sintasa acoplada al proceso de la cadena de transporte de electrones, ¿no? Cada vez que hay flujo de electrones y de iones de hidrógeno, esta se activa y entonces se fosforilan las moléculas de ADP para formar moléculas de ATP, fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, como ven, esto no me aporta glucosa, jamás un ácido graso me va a aportar glucosa. Pero este ácido graso cuando estaba guardado con glicerol, que es este pedacito de aquí, ¿no? Y este pedacito que está acá, ¿no? Y este glicerol entonces por gluconeogénesis se convierte en glucosa, ¿sí? Ahora, los aminoácidos, que sería otra fuente de energía, pero energía indirecta, están, por ejemplo, se utilizan mucho las del músculo. De ahí entonces que hay unos prolongados mal control metabólico en pacientes diabéticos, en los cuales se lleguen a utilizar de manera importante los aminoácidos, pues nos puede llevar a un riesgo de disminución de la masa muscular conocida como sarcopenia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, las proteínas liberan a sus aminoácidos y de manera muy importante estos son transformados en el hígado. Y estos aminoácidos, como les decía, pues me pueden formar glucosa por una vía que se llama gluconeogénesis, ¿sí? Parece que aquí no puse la parte de los cuerpos cetónicos, pero lo menciono en un momento. Entonces, algo muy importante que si bien no me aporta glucosa a la sangre, pero sí me aporta metabolitos que puedan ser utilizados en otros tejidos en donde se requiere de manera muy importante la energía, bueno, como en todos, ¿no? Pues es cuando la ruta de la beta oxidación está muy incrementada. Y esto está muy incrementado cuando hay una gran cantidad de ácidos grasos que lleguen al hepatocito. Y esto va a estar cuando constantemente el glucagón esté señalando, está unido a su receptor, que por cierto es un receptor transmembrana, es un receptor de 7 dominios transmembrana y que activa una enzima que se llama adenilato ciclasa, que a su vez agarra el ATP y me forma MP cíclico, ¿no? Que es el que activa una enzima como la proteinquinasa A, ¿no? Y que entonces me activa enzimas para la degradación de triglicéridos, ¿sí? Bueno, esto va a hacer que el glucagón pues esté provocando esta degradación a mayor tiempo o por periodo prolongado de la hipoglicemia, pues el páncreas va a seguir
secretando su glucagón, ¿no? El glucagón va a seguir llegando a sus sitios de unión. Ahorita estoy mencionando solo estos, no son los únicos, ¿no? Entonces, una hipoglicemia continua pues va a mantener esto, la cantidad de ácidos grasos que se van a estar liberando va a ser grande, la cantidad de moléculas de acetilcoenzima que se va a estar formando, como veo aquí o como pongo aquí, va a ser grande y esto va a estimular otra vía. Este aumento en la presencia de estos metabolitos activa otra vía en donde se forma una molécula que se llama hidroximetilbutyrilcoenzima A, HMG-CoA, que es muy importante, es muy importante reconocerla por cuestiones metabólicas, por cuestiones farmacológicas, por cuestiones de enfermedades como las dislipidemias. Pero bueno, ahorita lo voy a mencionar como parte de los mecanismos para mantener los estados energéticos, ¿no? Los tejidos. Entonces, este exceso de acetilcoenzima A se va a condensar para formar moléculas de hidroximetilbutyrilcoenzima A. Este hidroximetilbutyrilcoenzima A se va a convertir en ácido acetoacético. También lo puede encontrar como acetoacetato. Y el ácido acetoacético se puede convertir o se convierte en ácido beta-hidroxibutírico, conocido también como beta-hidroxibutirato. Estos son dos de los tres cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, la vía por la cual se están formando se llama cetogénesis. Entonces, la hipoglicemia, pues al desencadenar un incremento en la lipólisis, movilización de ácidos grasos, aumento de la beta-oxidación, va a promover la cetogénesis. Ahora, un punto importante, nada más lo voy a mencionar, este mismo metabolito es precursor para otro tipo de moléculas que se llama colesterol. Y esta vía para acá se llama colesterolgénesis. ¿Sí? Entonces, estos cuerpos cetónicos pues van a salir a la sangre. Y al salir a la sangre estamos hablando de una cetonemia. Entonces, ¿podemos encontrar una cetonemia en una hipoglicemia? Sí. ¿Y para qué quiero una cetonemia? Bueno, para que esos moléculas que son los cuerpos cetónicos sean utilizados en tejidos extrahepáticos. Pueden ser utilizados por el músculo, pueden ser utilizados por el cerebro. ¿Y cómo es que obtengo energía a partir de ellos? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Si los produje a partir del acetilcoenzima A, estos dos, pues cuando los degrado voy a obtener lo mismo, ¿no? Moléculas de acetilcoenzima A. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con estos cuerpos cetónicos, que es mi segunda fuente de energía y la última en el cerebro cuando se presenta una neuroglucopenia? Pues los voy a convertir en moléculas de acetilcoenzima A, los voy a ingresar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se conecta con cadena de transporte de electrones, se acopla a fosforilación oxidativa y entonces se producen moléculas de ATP y la actividad cerebral se mantiene. ¿Sí? Bueno, ahorita mencioné que la gluconeogénesis ya sea a partir del glicerol o a partir de los aminoácidos. Aquí puse el cortisol. El cortisol también es una molécula, es un glucocorticoide que influye sobre la gluconeogénesis, la incrementa. Por eso el estrés es un factor de riesgo para la hiperglicemia, ¿no? En este caso lo estoy relacionando porque aquí necesito glucosa y esto se puede presentar desde la cortisol cuando hay una hipoglicemia severa, ¿no? En donde no solo el hígado aporta glucosa, sino que de manera muy importante el riñón aporta glucosa, ¿sí? Entonces, mencionaba yo a la glucogenólisis, está acá la beta-oxidación, la lipólisis, la cetogénesis, y mencionaba la gluconeogénesis. Es importante aquí mencionar que el hígado es el principal órgano gluconeogénico. Y la gluconeogénesis es muy importante porque permite la regulación de la normoglicemia, ¿no? De la hipoglicemia paso a la normoglicemia. Y un dato también muy importante, el intestino, en donde principalmente la glutamina se convierte en glucosa, el intestino también es un órgano gluconeogénico, así como lo es el riñón. Y entonces, bueno, se desencadenan toda esta serie de procesos, se normaliza la glicemia y si esta persona, una vez normalizada por estos mecanismos, su glicemia sigue en ayuno, pues otra vez va a haber una tendencia hacia la baja y otra vez se va a liberar glucagón y otra vez va a seguir estimulándose la lipólisis, la gluconeogénesis y la glucogenólisis.